Entonces, estas medidas, ese es un documento que nos sirvió de base, pero también tenemos el documento que elaboramos, que se difundió durante la campaña electoral. Y de ahí pero hemos hecho un programa amplio. Amplio, y de ahí hicimos otro documento más aterrizado y vamos a ir lanzando medidas. Digamos que una política desde mi punto de vista... ¿Cuándo vamos a tener nosotros la política de antidelincuencial o de seguridad del gobierno? Esto que hemos dicho es parte de esa política. No por eso, pero ¿cuándo va a estar completo? ¿Cuándo, digamos, cierto, se va a tener esa política que ustedes, digamos, siendo opositores, dijeron que era muy importante tenerla y que si no sabía... Me recuerda si no había, plática. Claro, si no había una política no podía haber nada, porque no tenían, digamos, un rumbo. Sí, era lo mismo que me preguntó el de la prensa gráfica y el del Faro, exactamente. Ya, deben tener buena memoria, igual que yo. o son parte de una agenda. No. Entonces, no, me imagino como a veces se comunican, ¿va? Entonces el asunto eso es parte, digamos, de lo que uno viene escuchando. Yo lo recordaba por obviamente, sobre todo, Manuel, porque este es un tema muy complicado, muy difícil, el tema de seguridad, y uno, obviamente, digamos, lo que más quisiera es que hubiera una solución al tema de seguridad del país. Entonces, y quisiera ver las mejores ideas y las mejores cosas, digamos, para poder llevarla a cabo. Nosotros, esos son los renglones que tenemos, ¿verdad? Esto que hemos anunciado es parte de una política, y nosotros partimos de una cosa. Es decir, las cosas se van construyendo, las cosas se van diseñando y en el camino uno debe de tener la posibilidad de corregir si algo no está saliendo bien. Y nosotros tenemos esa disposición. Nosotros consideramos que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Estamos impulsándolos todavía. Ciertamente, tal vez no hayan resultados inmediatos. Tenemos pocos días de estar en esta función. Estamos como conociendo y tratando de implementar estas ideas que tenemos. Creemos que esto puede funcionar y repito, estas son acciones que son parte de una política que arranca de una idea estratégica más general. Ok. De todas maneras, digamos, cierto, tú dices, vamos a ir construyendo una política y esa política se va a hacer pública y va a ser las bases sobre las cuales va a trabajar seguridad. Sí. Ok, vamos con las medidas que ustedes anunciaron el pasado miércoles, que obviamente, digamos, son medidas que debieran ser medidas esperanzadoras. Partamos, por ejemplo, con el caso del régimen de disponibilidad obligatoria. Obviamente uno se pregunta, bueno, debe ser bueno, digamos, por algo lo están implementando, pero, por ejemplo, esto de que puede reducir la operatividad, ¿hasta qué punto es una cosa que habría que tomar en cuenta? ¿No? Porque una cosa es decir, hay tantas horas de policía en la calle o tantas horas de policía disponible, y cuando se reduce en un tercio, porque mi cálculo es que al restar, digamos, el régimen de disponibilidad, se reduce en un tercio la presencia policial en la calle. Mire, el régimen de disponibilidad, uno de los problemas que tenía es que no tenía dinero. Es decir, estaba en teoría, pero cuando nosotros asumimos, se debían 4 meses de régimen de disponibilidad. El régimen de disponibilidad, ellos lo diseñaron, es algo así. Un policía trabaja más tiempo de lo ordinario. Entonces le van a dar una cantidad de dinero por ese tiempo extraordinario y algunos recibían, era variable dependiendo de las cantidades. ¿Cuánto trabaja más un policía aproximadamente? En realidad no, 4 horas se dice. No está muy claro, no está muy claro. Ahí, eso lo organizaban un poco, incluso bastante arbitrariamente, el tema de los turnos. Entonces resulta de que, pero lo más grave de eso es que no había dinero. Es decir, mantener el régimen de disponibilidad, la primera pregunta que debe de hacerse alguien, ¿y con qué dinero lo vamos a hacer? Entonces, se debían 4 meses. Ya se pagaron 2 meses después, porque hubo una mentira cuando nosotros asumimos. Si usted recuerda, cuando nosotros asumimos, dijeron que todas las deudas, a propósito del más de 2.600 millones de dólares que aprobó la Asamblea Legislativa, nosotros felices porque era como para continuar, pero realmente no era para eso, era para pagar todas las deudas pasadas. Entonces estábamos contrayendo deudas para pagar deudas. Entonces, al 31 se dijo, todas las deudas están pagadas. Falso, porque en el caso de la Policía Nacional Civil, se siguen debiendo incluso alquileres, se sigue debiendo parte de ese régimen, que se le llamaba régimen de disponibilidad.
Pero además de eso, había una cosa que era un poco, digamos, que establecía una desigualdad, porque mientras unos recibían el régimen, otros no lo hacían y muchas veces trabajaban igual. Entonces, lo que se determinó es dar una cantidad de apoyo para alimentación. En el entendido, digamos, que es para eso, que no es ningún sobresueldo. De acuerdo, no, pero estamos hablando de la operatividad. ¿No va a restar fuerza a la policía el tener menos horas policías en la calle? Porque si estamos hablando, digamos, que por turno son 9.000 policías aproximadamente, por 4 horas de disponibilidad diaria, estamos hablando de 36.000 horas diarias por turno, menos. Si las tendría, digamos, sí, bueno, dentro de lo que se decía, yo no puedo dar fe que lo que se decía se hacía, pero digamos, podríamos estar hablando de 36.000 horas diarias por turno menos que se estarían haciendo. Esto, digamos, no es motivo de preocupación el tener menos tiempo policía en la calle y, por otro lado, tener más tiempo policía en su casa o en su ambiente natural, que también puede ser, digamos, no tan bueno. No sé cómo se encausa el tiempo los policías. Vamos ¿no? a ver, mire. Estar un poco en la hamaca ahí o en un lugar donde viven, si no podrían ser fácilmente presa, digamos, de los malos ambientes. Sí, vaya, mire. La medida hay que verla de conjunto. Las cosas no se deben de analizar como la medida aisladamente. Pronto se van a graduar 2 promociones más del nivel básico de la Policía Nacional Civil. Esas promociones nosotros las vamos a designar principalmente en los municipios con más problemas de violencia. Me tocaste el otro tema, los 1.300 policías. Sí, más o menos. Tengo también preguntas sobre eso. Sí, entonces resulta, no, estamos hablando, digamos, de cómo esta situación puede afectar, digamos, la presencia, ¿verdad? Por eso estoy explicando esto. Entonces pueden ser 1.300 menos, más, porque depende de cuántos al final se gradúan y depende también hubo un decreto en la Asamblea Legislativa en donde hay más o menos 350 policías que renunciaron a la institución, no por faltas disciplinarias, sino porque no les ajustaba el dinero, unos intentaron irse del país, no lo pudieron hacer. Es decir, estamos hablando de gente que no tiene una trayectoria de indisciplinados o de personas que anduvieran metidos en cosas ilícitas, porque eso se lleva un expediente. ¿Y que quieren volver? Y que quieren volver y que legalmente se puede porque la Asamblea Legislativa aprobó un decreto y establece los procedimientos. Entonces, ahí tenemos un grupo de personas, de policías, que reforzarán a la institución policial. 1.300 más los 400 son 1.700. Digamos, no, es que estamos hablando de que las promociones, las 3 próximas promociones podrían andar rondando los 800, 900 policías. ¿De dónde saca la cifra, que la segunda anuncio que hizo el presidente, 1.300 nuevos policías, de dónde sale? No, es que lo que sucede es esto, es que yo no sé si lo adoptaron mal el dato, pero en realidad son la graduación de los nuevos policías, calculado, porque esa es una cosa que digo, depende, no todo. Depende de la academia, cuánto produzca. Pero además de eso está una cantidad de personas que han solicitado a la institución policial y eso también varía. Eso ya se ha hecho en los años anteriores, ¿no? Ya se ha hecho, pero todavía hay una cantidad muy grande que ha puesto solicitudes y que al final no se sabe, porque ellos también tienen que ir a la academia, no se sabe cuánto finalmente culminarán. Estos datos son como aproximados, entonces ahí vamos a tener en los próximos días o meses, digamos, un refuerzo policial. Pero además de eso, hay que ver esto vinculado a otro tipo de medidas. El presidente dijo, ya no más policías durmiendo en el suelo, ya no más policías durmiendo en cartones. Eso va a haber una situación que va a beneficiar en términos de la disposición del policía. Porque yo le quiero decir algo, mire, uno puede trabajar 16 horas, pero probablemente trabaje 8 con entusiasmo y otras 8 medio dormido. Me parece que puede estar muy bueno, o sea, no estoy diciendo que sea malo. 8 bien trabajadas, que no 12 mal trabajadas, de acuerdo. Pero ¿están seguros que esas 8 van a ser bien trabajadas y esas otras 4, digamos, de alguna forma, de algo servían, hoy día no van a estar? Mire, o sea, cuando se sopesan los pros y los contras, ¿ustedes siguen pensando que es mejor que un policía trabaje 8 horas y nada más? Mire, en realidad a mí me preocupa el tiempo libre, cómo se encausa. Un buen policía, como un buen funcionario público de cualquier disciplina, al final no trabaja las 8 horas únicamente, trabaja más.
Y fíjense que hay una cosa que nosotros hemos descubierto en las giras que hemos hecho, porque ya prácticamente hemos visitado todas las delegaciones policiales. Y ahí nosotros lo que hacemos es una cosa, yo diría, nueva, novedosa, que es parte del nuevo estilo. Y nosotros llegamos a un lugar, el señor subdirector, señor director, mi persona, están los jefes policiales, comisionados, subcomisionados, inspectores, agentes, sargentos, cabos, etcétera, y todos nosotros exponemos las ideas que tenemos del nuevo plan y luego micrófono abierto. Y les decimos, usted no será mal visto por decir lo que piensa, en el marco del respeto.